Esta conferencia comenzará a grabarse. Constitución Española. Constitución Española. Con arreglo a lo dispuesto en su preámbulo, la nación española, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de establecer una sociedad 2023 solidaria, de derecho, social y democrática de derecho, democrática avanzada. Ansuer, D. Constitución Española. De los siguientes, diga cuál no es un valor superior del ordenamiento jurídico de España. 2020. La libertad. La igualdad. La soberanía nacional. La justicia. Ansuer, C. Constitución Española. ¿Cuál de los siguientes no se propugna como un valor superior del ordenamiento jurídico español? 2023. La justicia. La voluntad popular. El pluralismo político. La igualdad. Ansuer, B. Constitución Española. Con respecto a los partidos políticos. Señale la opción incorrecta. 2022. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Ansuer, B. ¿Por quiénes están constituidas las Fuerzas Armadas? 2024. Por los miembros de las fuerzas o institutos armados y los cuerpos sometidos a disciplina militar. Por la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y el Ejército de Tierra. Por las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada y el Ejército de Tierra. Por el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y la Guardia Civil. Ansuer, B. Constitución Española. ¿Cuál de las siguientes no es una de las misiones que la Carta Magna asigna a las Fuerzas Armadas? 2020. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Garantizar la soberanía e independencia de España. Defender el ordenamiento constitucional. Defender su integridad territorial. Ansuer, A. Constitución Española. Título preliminar. ¿Qué tipo de norma regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución? 2020. Real Decreto. Orden Ministerial. Ley Orgánica. Ley Ordinaria. Ansuer, C. Constitución Española. ¿A quién corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas? 2022. A los sindicatos de trabajadores. A los partidos políticos. A las asociaciones empresariales. A los poderes públicos. Ansuer, D. Constitución Española. La Constitución garantiza, señale la opción incorrecta. 2023. El principio de legalidad. La retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. La seguridad jurídica. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ansuer, B. Constitución Española. De las siguientes opciones, ¿cuál de los siguientes no constituye fundamento del orden político y de la paz social? 2024. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. Los deberes de la persona que le son inherentes. El libre desarrollo de la personalidad. La dignidad de la persona. Ansuer, B. De los españoles y extranjeros. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de 2024. Solidaridad. Identidad. Adhesión. Reciprocidad.
Answer D. Constitución española. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Indique la proposición correcta. 2022. La ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado a todos los grupos sociales y políticos. El derecho a difundir libremente las opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción puede restringirse mediante censura previa en los casos regulados por una ley orgánica. La Constitución reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución administrativa. Answer C. Constitución española. ¿Cuál de los siguientes derechos está reconocido como fundamental? 2023. El derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. El derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Answer C. Constitución española. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de 2020. Ley ordinaria. Disposición administrativa. Resolución judicial. Orden ministerial. Answer C. Constitución española. En relación con los derechos recogidos en la Declaración, señale la proposición incorrecta. 2023. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades públicas. Answer D. Constitución española. Derechos y libertades. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 2024. Igualdad y solidaridad. Solidaridad y proporcionalidad. Igualdad y progresividad. Capacidad y proporcionalidad. Answer C. Constitución española. La contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos se hará de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo. ¿En qué principios está inspirado y qué alcance tiene dicho sistema? 2022. Legalidad, proporcionalidad y alcance confiscatorio. Igualdad, progresividad y sin alcance confiscatorio. Legalidad, progresividad y sin alcance confiscatorio. Igualdad, proporcionalidad y alcance confiscatorio. Answer B. Constitución española. Cuando en los términos previstos en la Constitución se acuerde la declaración del estado de sitio, ¿cuál de los siguientes derechos podrá suspenderse durante dicho estado? 2023. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. El derecho a sindicarse libremente. Answer A. Constitución española.
En relación con los principios rectores de la política social y económica, señale la opción incorrecta. 2021. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés particular. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Answer, B. Constitución Española. Los principios rectores de la política social y económica. Señale la opción incorrecta. 2023. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. La comunidad no podrá participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Answer, D. Constitución Española. En relación con los principios rectores de la política social y económica. Señale la proposición correcta. 2022. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. La comunidad no podrá participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos políticos y culturales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Los poderes públicos promoverán el enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico, exclusivamente cuando se trate de bienes de titularidad pública. Answer, A. Constitución Española. ¿De cuál de los siguientes derechos el ciudadano no podrá recabar su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? 2020. Derecho a la libertad de cátedra. Derecho a elegir libremente la residencia. Derecho a la libertad y a la seguridad. Derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio. Answer, D. Constitución Española. Los principios rectores de la política social y económica solo podrán ser alegados, 2024, a través del recurso de inconstitucionalidad, ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Answer, B. Constitución Española. En relación con el defensor del pueblo, señale la opción correcta. 2022. Podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Gobierno de la Nación. Una ley ordinaria regulará la institución del defensor del pueblo. Como alto comisionado de las Cortes Generales, es designado por estas para la defensa de los derechos recogidos en el título primero. Son correctas las opciones B y C. Answer, C. Constitución Española. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción en los términos previstos en la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos no se podrá suspender durante dicho estado? 2020. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El derecho de toda persona a ser informada de forma inmediata de las razones de su detención. El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. El derecho a la libertad y seguridad. Answer, B. De la Corona. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho. Guión bajo 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 a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 2022.
Los poderes públicos proveerán. El Congreso de los Diputados proveerá. Las Cortes Generales proveerán. El Consejo de Ministros proveerá. Answer, C. Constitución Española. De la Corona. Señale la opción correcta. 2020. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno serán refrendados por el rey. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Al rey corresponde, previa autorización del gobierno, declarar la guerra y hacer la paz. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales. Answer, B. Constitución Española. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la regencia, ¿por quién será nombrada esta y de cuántas personas se compondrá? 2021. Por el Congreso de los Diputados, y se compondrá de 1 a 3 personas. Por el presidente del Congreso de los Diputados, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Por las Cortes Generales, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Por el presidente del Senado, y se compondrá de 1 a 5 personas. Answer, C. Constitución Española. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al rey? 2020. Proponer el candidato a presidente del gobierno. Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Proponer la disolución de las Cortes Generales. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Answer, C. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al rey? 2024. Dirigir la administración civil y militar y la defensa del Estado. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Answer, A. Constitución Española. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al presidente del gobierno? 2020. Dirigir la acción del gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo. Expedir los decretos acordados por el Consejo de Ministros. Plantear, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Proponer, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, la disolución del Senado. Answer, B. Constitución Española. De la Corona. Señale la opción correcta. 2023. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre de las Cortes Generales. A las Cortes Generales corresponde, previa autorización del rey, declarar la guerra y hacer la paz. De los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden. Corresponde al rey el mando supremo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Answer, C. Constitución Española. De las cámaras. ¿Cuándo tendrán lugar las elecciones desde la terminación del mandato de los diputados? 2021. Dentro de los 30 días siguientes. Entre los 10 y 30 días. Dentro de los 25 días siguientes. Entre los 30 y 60 días. Answer, D. Constitución Española. ¿Cuándo tendrán lugar las elecciones desde la disolución del Congreso de los Diputados? 2024. Entre los 40 días y los 60 días. Entre los 30 días y los 60 días. Entre los 10 días y los 60 días. Entre los 20 días y los 60 días. Answer, B. Constitución Española. En relación con las cámaras, señale la opción correcta. 2024. El Congreso se compone de un máximo de 450 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
Son electores y elegibles todos los españoles y extranjeros que estén en pleno uso de sus derechos políticos. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo. Answer, C. Constitución Española. En relación al número de senadores que son designados por las comunidades autónomas, ¿cuántos senadores le corresponden a una comunidad autónoma que tiene 4 millones de habitantes en su territorio? 2020. 4. 8. 5. 6. Answer, C. Constitución Española. El Senado es la Cámara de Representación Territorial en la que las comunidades autónomas designarán. 2023. 2 senadores cada una de ellas. Un senador cada una de ellas y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 4 senadores cada una de ellas. 2 senadores por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Answer, B. Constitución Española. Las Cortes Generales. ¿Por quién /diagonales serán presididas las sesiones conjuntas de las cámaras? 2023. Alternativamente por el presidente del Congreso y por el presidente del Senado. Por el presidente del Senado. Conjuntamente por los presidentes del Congreso y del Senado. Por el presidente del Congreso. Answer, D. Constitución Española. ¿Qué meses comprende el segundo periodo ordinario de sesiones de las cámaras? 2024. De febrero a junio. De septiembre a diciembre. De enero a junio. De octubre a diciembre. Answer, A. Constitución Española. De la elaboración de las leyes. En relación con la delegación legislativa otorgada al Gobierno, señale la opción incorrecta. 2022. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo o por una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados. Habrá de otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. Answer, C. Constitución Española. De las Cortes Generales. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 2021. Órdenes ministeriales. Leyes ordinarias. Decretos leyes. Leyes orgánicas. Answer, C. Constitución Española. En relación con la elaboración de las leyes, señale la opción correcta. 2023. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos y deberes de los ciudadanos, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Una ley ordinaria regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Answer, D. Constitución Española. De las Cortes Generales. Los proyectos de ley serán aprobados en el ___________ que los someterá al ________ 2021. Congreso /Senado. Consejo de Ministros /Senado. Consejo de Ministros /Congreso. Senado /Congreso. Answer, C. Constitución Española.
Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria o orgánica por el Congreso de los Diputados. 2021. El Senado, en el plazo de un mes, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría absoluta. El presidente del Congreso dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a deliberación de éste. El plazo de un mes que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 15 días, naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Answer, C. Constitución Española. De la elaboración de las leyes. En el caso de que no sea un proyecto declarado urgente, ¿de qué plazo dispone el Senado para introducir enmiendas a un proyecto de ley orgánica aprobado por el Congreso de los Diputados? 2022. De 3 meses, a partir del día de la recepción del texto. De 2 meses, a partir del día de la recepción del texto. De 3 meses, a partir del día de la recepción del texto por el presidente del Senado. De 2 meses, a partir del día de la remisión del texto por parte del Congreso. De 3 meses, a partir del día de la remisión del texto por parte del presidente del Congreso. De 2 meses, a partir del día de la recepción del texto. Answer, D. Constitución Española. Del Gobierno y de la Administración. De las siguientes, ¿cuál no es una competencia del Gobierno? 2022. Ejercer la potestad legislativa del Estado. Dirigir la administración civil. Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Dirigir la defensa del Estado. Answer, A. Constitución Española. Del Gobierno y de la Administración. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, ¿quién propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno? 2021. El ministro de Justicia. El Rey. El presidente del Senado. El presidente del Tribunal Supremo. Answer, B. Constitución Española. Del Gobierno y de la Administración. Salvo el presidente, los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el --. A propuesta --. 2024. Rey /diagonal del Congreso de los Diputados. Presidente del Gobierno /diagonal del Congreso de los Diputados. Rey /diagonal de su presidente. Presidente de Congreso de los Diputados /diagonal del presidente del Gobierno. Answer, C. Constitución Española. ¿Qué se requerirá para exigir responsabilidad criminal al presidente del Gobierno como consecuencia de una acusación por delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones? 2021. La aprobación por la cuarta parte de los miembros del Senado. La aprobación por mayoría absoluta del Congreso. La aprobación por la cuarta parte de los miembros del Congreso. La aprobación por las Cortes Generales. Answer, B. Constitución Española. Para exigir responsabilidad criminal al presidente del Gobierno como consecuencia de una acusación por delito de traición, ¿por qué mayoría de miembros tiene que ser aprobada? 2024. Por mayoría absoluta del Congreso. Por mayoría simple del Congreso. Por mayoría absoluta de las Cortes Generales. Por mayoría absoluta del Senado. Answer, A.
Constitución española. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 2022. Jerarquía, descentralización, concentración, eficacia y coordinación. Concentración, eficacia, descentralización, jerarquía y cooperación. Eficacia, cooperación, jerarquía, desconcentración y centralización. Desconcentración, jerarquía, descentralización, eficacia y coordinación. Answer, D. Constitución española. ¿Cuál de las siguientes opciones no es parte de la misión asignada específicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad? 2024. Proteger el libre ejercicio de los derechos. Garantizar la seguridad ciudadana. Proteger el libre ejercicio de las libertades. Defender el ordenamiento constitucional. Answer, D. Constitución española. ¿Qué tipo de norma determinará los principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad? 2021. Una ley ordinaria. Una ley orgánica. Un real decreto. Una ley de bases. Answer, B. Constitución española. ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno en su gestión política? 2022. Ante el Tribunal Supremo. Ante el Senado. Ante el Congreso de los Diputados. Ante la Audiencia Nacional. Answer, C. Constitución española. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Toda interpelación podrá dar lugar a una en la que la Cámara manifieste su posición. 2022. Moción de censura. Cuestión de confianza. Moción. Propuesta de disolución. Answer, C. Constitución española. En relación con la moción de censura, señale la opción incorrecta. 2022. Si no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. En los 2 primeros días del plazo que ha de transcurrir para poder ser votada podrán presentarse mociones alternativas. No podrá ser votada hasta que transcurran 3 días desde su presentación. Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Answer, C. Constitución española. Con respecto a la moción de censura, señale la opción incorrecta. 2024. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey. No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 3 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si el Congreso adopta una moción de censura, el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Answer, B. Constitución española. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente su duración, que no podrá exceder de días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 2020. 30 días. 20 días. 15 días. 10 días. Answer, A. Constitución española. El estado de sitio será declarado por 2020. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización de las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. El presidente del Gobierno por acuerdo del Consejo de Ministros.
El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. Answer B. Constitución Española. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Indique la proposición correcta. 2022. La declaración del estado de sitio podrá modificar el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes, si así lo acuerda la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. El estado de sitio será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. Disuelto el Congreso, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar al estado de excepción, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 20 días. Answer C. Constitución Española. El Poder Judicial. Señale la proposición correcta. 2023. El Consejo General del Poder Judicial está integrado, entre otros, por 4 miembros propuestos por el Congreso de los Diputados, y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 2/3 de sus miembros entre abogados y otros juristas con más de 15 años de ejercicio en su profesión. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de libertad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de integridad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial determina el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Answer D. Constitución Española. Del Poder Judicial. ¿Quién preside el Consejo General del Poder Judicial, 2021? El Ministro de Justicia. El Presidente del Tribunal Supremo. El Presidente del Gobierno. El Secretario de Estado de Justicia. Answer B. Constitución Española. En relación con el Poder Judicial, señale la opción incorrecta. 2024. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por las cámaras por un periodo de 5 años. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Answer B. Constitución Española. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, ¿cuál de las siguientes no es una misión del Ministerio Fiscal, 2022? Procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social. Ejercer la acción popular en defensa del Estado, de oficio o a petición de los interesados. Velar por la independencia de los tribunales. Promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Answer B. Constitución Española. En relación con el Fiscal General del Estado, señale la opción correcta. 2024. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General de Poder Judicial. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Answer C. Constitución Española. Del Poder Judicial. ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado, 2022? El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno,
a propuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Rey, a propuesta del Gobierno. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia. Answer, C. Constitución Española. Del Poder Judicial. Los jueces y magistrados, mientras se hallen en activo podrán, 2021. Pertenecer a sindicatos. Pertenecer a asociaciones profesionales. Desempeñar otros cargos públicos. Pertenecer a partidos políticos. Answer, B. Constitución Española. ¿A quién corresponde la potestad originaria para establecer los tributos? 2022. Exclusivamente a las comunidades autónomas. Al Estado y a las comunidades autónomas, de forma indistinta. Exclusivamente a la Unión Europea. Exclusivamente al Estado. Answer, D. Constitución Española. Economía y Hacienda. ¿A quién corresponde la potestad originaria para establecer mediante ley los tributos? 2024. Exclusivamente al Estado. Al Rey. A las comunidades autónomas. A las Cortes Generales. Answer, A. Constitución Española. Señale la opción correcta. 2022. Aprobados los presupuestos generales del Estado. El Gobierno no podrá presentar proyectos de ley que impliquen disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. La Ley de Presupuestos puede crear tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos un mes antes de la expiración de los del año anterior. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Answer, D. Constitución Española. ¿De quién depende directamente el Tribunal de Cuentas? 2023. Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Del Tribunal Supremo. De las Cortes Generales. Del Gobierno. Answer, C. Constitución Española. La Administración local. ¿Qué será necesario para que se efectúe una alteración de los límites provinciales? 2023. Su aprobación por el Congreso de los Diputados mediante ley ordinaria. La aprobación por el Gobierno mediante decreto-ley. La aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su aprobación por el Congreso de los Diputados y el Senado mediante Real Decreto. Answer, C. Constitución Española. La administración local. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 2024. Cabildos. Diputaciones insulares. Cabildos o consejos. Consejos. Answer, C. De las comunidades autónomas. En caso de no prosperar la iniciativa del proceso autonómico, solamente podrá reiterarse pasados 2024. 5 años. 10 años. 8 años. 15 años. Answer, A. Constitución Española. De las comunidades autónomas. Si los estatutos de las comunidades autónomas prevén los supuestos en que se podrán celebrar convenios entre sí, estos, 2022, necesitarán la autorización del Congreso. Podrán celebrarse para la gestión y prestación de servicios propios de dichas comunidades autónomas. Necesitarán la autorización del Senado por ser la Cámara de Representación Territorial. Podrán celebrarse si obtienen en todo caso autorización de las Cortes Generales. Answer, B. Constitución Española. De las comunidades autónomas. La reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por 2021. El Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros. El Senado. Las Cortes Generales. Answer D. Constitución Española. ¿A quién corresponde la apreciación de la necesidad de armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general? 2021. A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. Al Consejo de Estado. Al Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. Al Gobierno de la Nación. Answer A. Constitución Española. ¿Por quién se ejercerá el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, en lo relativo al ejercicio de las funciones que les sean delegadas sobre materias de titularidad estatal? 2022. Por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el Tribunal de Cuentas. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Por el Tribunal Constitucional. Answer C. Constitución Española. Quien ejercerá el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas relativo a la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias, 2021. El Tribunal Constitucional. La jurisdicción contencioso-administrativa. El Tribunal de Cuentas. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Answer B. Constitución Española. ¿Por qué mayoría han de ser elegidos los miembros del Tribunal Constitucional que propone el Congreso? 2023. Por mayoría de 3/5 de sus miembros. Por mayoría de 2/3 de sus miembros. Por mayoría absoluta de sus miembros. Por mayoría simple de sus miembros. Answer A. Constitución Española. De los miembros que componen el Tribunal Constitucional, ¿cuántos son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial? 2021. 1, 4, 3, 2. Answer D. Constitución Española. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 2021. 3 años. 6 años. 9 años. 4 años. Answer C. Constitución Española. Del Tribunal Constitucional. Señale la opción incorrecta. 2022. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia entre las comunidades autónomas. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, y la sentencia o sentencias recaídas perderán el valor de cosa juzgada. El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones normativas con fuerza de ley. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Answer B. Constitución Española. ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? 2022. El Ministerio Fiscal. El Gobierno. Los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas. Los indicados en las opciones A y C. Answer C. Constitución Española. Del Tribunal Constitucional. Señale la opción correcta. 2022. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad 40 diputados. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea con los votos particulares, si los hubiere. Answer B.
Constitución española. ¿Qué mayoría parlamentaria es necesaria inicialmente para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional que afectan al título de la Organización Territorial del Estado, 2020? 2/3 de cada cámara. 3/5 de cada una de las cámaras. Exclusivamente mayoría absoluta del Congreso. Exclusivamente mayoría absoluta del Senado. Answer, B. Constitución española. Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, cuando será sometida a referéndum para su ratificación si así lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, 2020. Dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. A partir de los 10 días siguientes al de su aprobación. Dentro de los 20 días siguientes a su aprobación. A partir de los 5 días siguientes a su aprobación. Answer, A. Constitución española. Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, ¿qué número mínimo de miembros han de solicitar? Dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, que sea sometida a referéndum para su ratificación. 2022. Por una mayoría de 2/3 de los miembros de cada cámara. Por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Por la mayoría absoluta de los miembros del Senado. Por una mayoría de 3/5 de los miembros del Congreso. Answer, B. Constitución española. Cuando se propusiese la revisión parcial de la Constitución que afecte al título referente a la corona, ¿por qué mayoría se procederá a la aprobación del principio, 2020? 3/5 del Congreso y 2/3 del Senado. 3/5 de ambas cámaras. 2/3 del Congreso y 3/5 del Senado. 2/3 de cada cámara. Answer, D. Constitución española. De la reforma constitucional. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución se procederá a la aprobación del principio por 2022. Mayoría absoluta de cada cámara y a la disolución de las Cortes Generales en el plazo de 3 días. Mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Mayoría absoluta de las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta, procediendo a su disolución en los 10 días siguientes a su aprobación. Mayoría de 2/5 de cada cámara y a la disolución en el plazo de un mes de las Cortes Generales. Answer, B.